una persona muy, muy conocida. Si yo les digo que les voy a dar algunos datos y ustedes me van a decir quién es. Fíjense, él, bueno, se supone que le habló a más de 10 millones de personas durante su vida de cristiano, de predicador. 60,000 personas fueron a su funeral y 100,000 se alinearon para ver pasar el proceso fúnebre. Y hasta el día de hoy sus predicaciones son pues muy famosas y sus escritos, y todo el mundo lo recuerda como un excelente predicador. No sé si sepan a quién me refiero. No. Lo tengo en la punta de la lengua. Porque no es, yo ando confundiéndole de otro, pero no es. Es Es Charles Spurgeon. Ok. Bueno, hagan de cuenta que él nació en Inglaterra en 1834, el 19 de junio. Y fue el primer hijo de una pareja muy joven, porque la muchacha apenas tenía 19 años. Entonces, los dos eran cristianos. Ella se llamaba Elisa y él se llamaba John Spurgeon. John Spurgeon también era pastor y el papá de John también era pastor. O sea que el abuelo de Charles, el papá y él fueron pastores. Y no se menciona que haya tenido hijos ni nada de eso Spurgeon. O sea, la verdad no sé de su vida personal, porque aquí se basaron únicamente en su vida, en la cuestión espiritual. No menciona que se haya casado, ni hijos, ni nada. Entonces, bueno, ella era muy jovencita, tenía 19 años y se casó, no sé, pues me imagino que como a los 17, 18 años se habrá casado y luego, bueno, ya lo tuvo a él. Y ella también era cristiana, y había tenido familia también que la había criado de manera cristiana. Entonces, dice que ella tuvo al final de cuentas 17 hijos, o sea, 17 hijos, pero cuando eran bebés, 9 de ellos se murieron, o sea, nada más les quedaron 8. Entonces, poco después de que él nació, de que Charles nació, a este niño lo mandaron a vivir con sus abuelos un tiempo porque ella ya se había vuelto a embarazar. Parecía conejita. Bueno, ya se había vuelto a embarazar y como estaba lidiando con un embarazo difícil, imagínense en la época, estamos hablando de 1834, 35, imagínense en la época todas las carencias que había, mucha ignorancia, muchas situaciones en las que pues había mucha muerte, mucha mortandad. ¿Por qué? Pues porque no había la medicina suficiente, ni los adelantos científicos, ni nada. Entonces, para que ella no batallara, lo mandaron a vivir con sus abuelos, pero sus abuelos lógicamente son cristianos, y él ahí se crió por 4 o 5 años, y él ahí aprendió mucho, porque dicen que los abuelos tenían una biblioteca muy grande en su casa, entonces él empezó a leer mucho, empezó a leer, o sea, me impresiona que sea un niño tan pequeño y cómo empezó a leer, ¿verdad? Que sí que era un niño muy inteligente. Entonces, yo me imagino que los abuelos ahí también tuvieron un papel muy importante, intervinieron mucho. Me acordé de cuando dice de Loida y de Eunice, porque a veces nada más le damos el crédito a los papás, o en este caso, en este libro que estamos estudiando, nada más le damos el crédito a la mamá, pero en realidad los abuelos tuvieron mucho que ver. Y bueno, en mi caso, mi abuela sí tuvo mucho que ver. Entonces, en el caso de él, pues eran dos abuelos, o sea, abuelo y abuela hablándole a él, y aparte con muchos libros a su alcance en donde le podían explicar muchas cosas. Entonces ya él regresa después de ese tiempo con su familia otra vez y se da cuenta que ya tiene varios hermanitos más. Dice que de ahí empezó a tener convicción, porque dice que él siguió visitando a sus abuelos después y de ahí empezaron sus convicciones. Yo digo que lo que le contaban sus abuelos y lo que le enseñaban sus papás, empezó a tener convicciones, aunque fuera pequeñito. Dice que a los 6 años de edad leyó un libro que todos, según creo, todas ya hemos leído, de Juan Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. Ese yo creo que todo cristiano lo ha leído. Y está muy bueno ese libro, que ya ven que hicieron una caricatura hace poco, estuvo en el cine para los niños. Entonces, ese libro lo leyó, dice que como cientos de veces en toda su vida, que siempre le interesó mucho esa historia.
Y me impresiona mucho. Yo digo que, no sé, hay niños que ya nacen con ese algo especial. Y yo digo que Spurgeon tenía eso especial. Porque como un niño tan pequeño se puede interesar en cosas tan profundas, ¿verdad? Tan espirituales. Entonces dice que cuando volvió a su casa ya era hermano mayor de otros 3 niños. O sea que la mamá iba, yo creo que en la cuarentena se embarazaba y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Bueno, así se la pasó la señora. Entonces, dice que él se portaba bien a los ojos de sus papás y eso me da miedo, eso me da miedo porque pues que un niño se porte bien delante de ti, pues que suave, pero cuando tú no estás y que haga muchas cosas que tú digas, no, es imposible, mi hijo no puede hacer eso. No, 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 es que no te creo, mi hijo no es capaz de hacer eso. Híjole, eso sí me da mucho temor porque eso hacía él. Delante de sus papás era uno y cuando no estaban sus papás era una persona mala. Él mismo se describía a sí mismo de esta manera. Siempre que pude me rebelé, me sublevé y luché contra Dios. Cuando me pedían orar, no lo hacía. Y cuando deseaba que escucharan el sonido del ministerio, yo me negaba. Y cuando oí la invitación de Dios y una lágrima rodó por mi mejilla, limpié esa lágrima y le desafié a Dios. O sea, ¿cómo tan jovencito? O sea, estaba sintiendo el llamado y dijo, no, no, Dios, no se te ocurre. Pero mucho antes que yo comenzara con Cristo, Él había comenzado conmigo. Entonces, bueno, él dice que era bastante rebelde. Entonces dice que Cristo comenzó a hacer el trabajo en él poco a poco. Pero el problema aquí, yo también lo veo, era que John, el papá de Spurgeon, estaba bien ocupado porque también era pastor y él tenía 2 trabajos. Era ministro los fines de semana, pero durante toda la semana trabajaba en una oficina para ayudar también a sostener a su familia, pero también a sostener su ministerio. Entonces volvemos a lo mismo, es como el papá de John Piper y el papá de tantos, inclusive hoy mismo en las familias podemos ver eso, que los papás están bien afanados, los hombres, ¿verdad? Porque tienen que proveerle a la familia, lo cual es correcto, lo cual es sano, es bíblico y está muy bien, pero no agarran el papel que deben de tener y descuidan a los hijos. Y yo pienso que parte de esa rebeldía de Spurgeon pudo haber venido también de no ver a su papá. Entonces yo me pongo a pensar en su mamá, que pues como las mujeres que hemos estado viendo aquí, yo creo que era mejor que Superman, de haber tenido genes fuera de este mundo, porque, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba embarazada, yo tuve un embarazo totalmente normal y tranquilo, yo no sufrí de achaques, yo hasta el último día trabajé, barrí, trapié, corté cosas pesadas, subí, bajé escaleras, caminé, hice 1000 cosas y no sentí nada, nada, no tuve sangrado, no me pasó nada, pero me pongo a pensar en ella, embarazada en aquella época, sin la atención médica que se tiene ahora, con un bebé en los brazos, con un bebé caminando, con un bebé corriendo, lavando ropa, haciendo almuerzo, comida y cena desde cero y todo lo de la casa y todavía que tuviera tiempo para atender a los hijos no estando el esposo y profundizando en lo espiritual. No, no, qué bárbaras. No, 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 ni Superman. Entonces, pues por eso estamos estudiando las biografías de ellas, ¿verdad? Entonces dice que hay aquí un comentario, dice de que el papá un día llegó a la casa y abrió la puerta y se sorprendió de que no vio a ningún niño en la sala, estaba todo muy tranquilo y subió despacito y estaba la mamá en el cuarto con los niños, todos ya estaban acostaditos, tapaditos y ella ya estaba orando por cada uno, por nombre y se tomaba su tiempo para orar por ellos y le pedía a Dios principalmente por lo espiritual. Entonces dice que ahí el papá descansó y dijo, ay no, señor, pues puedo seguir haciendo tu obra porque aquí los niños están bien cuidados. No estoy de acuerdo con eso, a mí se me hace que está zafándose de su responsabilidad principal, pero bueno, como haya sido, Dios le permitió a la mamá de Spurgeon continuar a hacer las cosas, que le alcanzara el tiempo, el amor, la dedicación y el esfuerzo y la salud para hacer bien su trabajo en lo espiritual. Dice que en los primeros recuerdos de la vida de él, de Charles, dice que se acordaba siempre de su mamá reuniendo a los niños un domingo en la noche o los domingos en la noche que se quedaban en casa y los reunía en la mesa y luego
les explicaba versículo por versículo y les enseñaba. Entonces dice que aparte de ser su mamá, era como la evangelista personal para ellos. Y dice que hablaban sobre una porción que se llama Alarma de Joseph Alleine o del llamado a los no creyentes de Richard Baxter. Joseph Alleine fue también un predicador muy famoso, pero él vivió como unos 100 años antes que ellos. Él también era de la época de John Wesley, era contemporáneo de él y escribió muchos libros, muchos artículos acerca de arrepentimiento, de evangelismo, era cristiano, por supuesto, ¿verdad? Era predicador. Y entonces ese de alarma, en sí el nombre completo es alarma para los no salvos o alarma para los perdidos, algo así se llama ese escrito que hizo él. Y eso era lo que les leía a su mamá, porque ella lo que quería era que se arrepintiera, ¿sí? Entonces ella les preguntaba que cuánto iban a tardar en entregarse a Cristo. Entonces, dice que en esas oraciones, cuando se ponía a orar por cada uno de ellos, ella le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Si mis hijos no se acercan a ti, ya no es porque no sepan, ya no es porque no sepan, porque yo ya les estoy explicando todo. Y si ellos continúan así en su ignorancia y tercos en su rebeldía, dice, mi alma tendrá que ser testigo en su contra el día del juicio si no se sujetan a Cristo. Esto se me hizo bien fuerte porque ella como que no toleraba el pecado. Ya ven que hay mamás que disculpan. Bueno, pues es que es un niño, bueno, pues es que es un jovencito, bueno, pues es que es un joven, bueno, pues, etcétera. Y ella no iba a tolerar el pecado. O sea, en pocas palabras dijo, si ellos no se sujetan, haz lo que tú tengas que hacer. En pocas palabras estaba diciendo, mándalos al infierno si es necesario, porque si ellos no quieren, pues entonces van a recibir la justicia de Dios. Cuando Charles escuchó eso, dijo, qué duro, o sea, qué duro que mi mamá esté diciendo eso, pero aún así siguió de rebelde. O sea, aún así, o sea, le caló lo que dijo su mamá, pero no se arrepintió. Pero ya entre los 10 y 15 años de edad, él seguía de rebelde y estaba consciente de que era pecador y todo, pero no se arrepentía. Entonces, aunque leía mucho y leía obras de grandes teólogos y todo, no se arrepentía. Pero en una mañana entró a un templo, en una capilla que era metodista, y el pastor estaba leyendo Isaías 45:22. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Isaías 45:22. Uh-huh. ¿Ya lo tienes tú, Fabi, o lo leo yo? ¿Quieren que lo lea yo? ¿Quién quiere? Ah, ok. Ay, perdón, esperen. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Uh-huh. ¿Sí? Ahí Dios está dando por sentado de que no existe nadie más y no hay salvación más que a través de él. Y dice, mirad a mí y ser salvos, o sea, no hay otro medio, ¿verdad? Entonces, simplemente con ese versículo, él se arrepintió y él entendió que Dios lo estaba llamando y lo aceptó y creyó y fue salvo. Apenas con ese versículo. Y el pastor les decía, jóvenes, joven, decía él, ven a Cristo, mira a Cristo, y él sintió que le estaba hablando directamente a él y se arrepintió. Entonces ya le dijo a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues ahora sí ya puedes estar contenta, ya puedes estar a gusto porque yo ya soy salvo. Y ya ella le siguió ayudando en su ascenso y en su progreso como cristiano. Pasó muy poco tiempo desde que se convirtió a que empezó a predicar, porque él empezó a los 15 años a predicar y no tardó en conocerse como el príncipe de los predicadores. Se suponía que predicaba 10 veces a la semana.
y era invitado por muchos a predicar. Y dice que predicó como a 10 millones de personas en toda su vida. Hubo príncipes, hubo presidentes que vinieron a escucharlo, que escucharon de Dios a través de él. Y él siempre que predicaba, pues, o casi siempre que predicaba, pues hablaba del mismo, que decía que había un muchacho, un niño muy pecador, que no escuchó a sus padres, pero que un día se arrepintió y vino a Cristo y que el Señor lo estaba usando y se refería a él. Entonces dice que Elisa, pues, ya vio de una manera concreta, pues, todo el esfuerzo que hizo. Y aquí nos dicen que fue una mujer que oró y que oró específicamente por la salvación de su hijo. Y a mí se me hace muy interesante porque nosotros por nuestros hijos podemos orar por muchas cosas. Ay, Señor, ayúdame a tener dinero para comprarle ese juego que tanto quiere. Ay, Señor, ayúdame a poderle comprar esos zapatos que se le antojaron. Ayúdame a que pueda estar en esta escuela tan bonita. Ayúdame. Pero ¿cuánto tiempo podemos pasar orando por la salvación de él? ¿O cuánto tiempo podemos estar pasando orando? Señor, úsalo. Yo no sé si va a ser misionero, maestro de escuela dominical, diácono, pastor. Yo no sé qué va a ser, pero tienes que usarlo tú. Nació con un propósito, está con un propósito. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente pasamos como esta mujer orando y que nos cale la salvación del niño, ¿verdad? De la niña o de los hijos que tenga. Dice Spurgeon, nunca será posible que un hombre calcule todo lo que le debe a una madre piadosa. Dice que él y sus hermanos pues siempre estuvieron muy agradecidos con su mamá. Entonces, la reflexión es que dice que ahora las mujeres pues estamos bien ocupadas y sí es cierto. Están como taxistas llevando a sus hijos a todos lados, ¿verdad? Al karate, al fútbol, a la fiesta que van a tener, a la pijamada de fulanito. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Eso se me hace muy bien, ¿verdad? Que socialicen, que se la pasen bien, que disfruten, que jueguen como niños, que aprendan. Pero eso no es lo principal. El hermano Juan Manuel Vaz decía en una predicación que podemos tardar el mismo tiempo en enseñarle una canción de Barney al niño que una canción de la iglesia. Podemos tardar el mismo tiempo enseñándole un cuento de El gato con botas que leyéndole el arca de Noé y explicándole qué significa. O sea, tardamos el mismo tiempo y el cerebro del niño va a captar todo y va a aprender todo, nada más que una cosa le va a servir para la eternidad y la otra no le va a servir. Entonces, nos preguntan aquí, ¿suplicamos por la salvación de nuestros bebés la misma cantidad de tiempo que pasamos suplicando por su comodidad y su tranquilidad? Y otra vez volvemos a lo mismo, no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Ay, Señor, regálame una casa, yo quiero una casa. O un carro, porque la verdad, pues andar en camión con el niño, qué difícil. O sea, no está mal, pero sí hay prioridades en la oración. Hay cosas que son realmente más importantes. Y dicen que, por ejemplo, ella decía, le pedía a Dios que mi hijo pueda vivir ante ti, ¿sí? Era como una súplica diaria para él. Entonces, dice que en esta historia hay mucho compromiso y tal vez es eso lo que nos falta hoy en día, ¿verdad? Pues, porque, por ejemplo, yo que nada más tengo un hijo, a veces estoy súper cansada y no me alcanza el tiempo. Yo me pongo a pensar en ella. Y digo, es que no hay disculpa, o sea, no hay disculpa en ella, en Susana Wesley y en todas las que hemos visto que tenían como 1000 hijos y vean la calidad de hijos que salieron y prácticamente hicieron solas el trabajo porque el esposo andaba quién sabe dónde. Entonces, o se murió, o se hizo el oxiso, o andaba ocupado predicando, pero no ocupado de sus hijos, que es lo principal. Entonces, las preguntas de reflexión dice, ¿cuánto tiempo dedicas a orar por la salvación de tu hijo? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no marcan una diferencia? O sea, de que estás ore y ore y ore por lo mismo y no pasa nada. Pues acuérdense que la respuesta a la oración no depende de nosotros. Dios no va a adelantar su tiempo según las veces que oremos nosotros. Dios va a hacer las cosas al tiempo que Él decidió, como Él decidió y por qué lo haya decidido. Dice que, oras con tus hijos y cuando lo haces, ¿te escuchan ellos orar?
O sea, dice aquí que debemos de orar en voz alta, que ellos nos escuchen, que ellos vean, que ellos tengan la imagen. Yo me acuerdo de mi mamá orando. Todas las noches era lo mismo. Te pongo la pijama, vamos a orar o vamos a sentarnos aquí, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Porque a ellos les debe de constar que somos cristianos, que oramos, que leemos la Biblia. No nada más decirle que lo debe de hacer, sino que nos ve hacerlo y luego ya lo va a aprender a hacer. Dice, Elisa Spurgeon oró por su hijo porque él era de espíritu altanero y temperamento desafiante. ¿Puedes identificar algún rasgo de personalidad en cada uno de tus hijos que sea causa de preocupación a menos que esté bajo el señorío de Cristo? ¿Vas a pedirle a Dios que utilice esos rasgos de personalidad para su gloria? Entonces, pues no sé, ¿verdad? También eso qué interesante, o sea, detectar qué situaciones del carácter del hijo no son agradables a Dios o son difíciles y cómo Dios las puede usar para gloria suya. ¿Cómo puedes mostrar a tus hijos tu forma de orar por ellos? ¿Vas a dedicar un tiempo para orar en voz alta para que puedan oír tus súplicas por ellos? Y bueno, estas son todas las preguntas de reflexión. No sé qué les parezca, si quieren contestar alguno de ustedes, qué experiencias han tenido. La última es, ¿cómo puedes mostrar tu forma de orar por ellos, Bel? ¿Cómo puedes mostrarles a tus hijos tu forma de orar por ellos? O sea, por ejemplo, en este caso, Elisa oraba así con mucha pasión: Señor, sálvalos, Señor, que se humillen ante ti, Señor, su carácter, etcétera, etcétera. Y ellos veían cómo oraba con esa pasión, con esa entrega, con esa dedicación, con ese amor, que le dolía que no fueran salvos. Y tal vez nosotros podemos orar muy simple: ay, Señor, bendícenos, gracias por el día, amén. Y ya, eso es todo. Entonces, tú oras de una manera muy superficial, el niño va a aprender eso. Tú no oras ni lees la Biblia, el niño va a aprender eso, va a aprender un cristianismo mediocre, frío. Eh, Tú te dedicas a orar, te ve hincado, te ve leyendo la Biblia, te ve bien comportado, te ve perdonando, te ve ayudando, sirviendo, enseñando, él va a ser un cristiano igual. Él va a ser un cristiano igual. Y aún que haya momentos de que gane su carácter, su temperamento, de que se sienta rebelde o que haga las cosas mal, va a llegar un momento en que va a regresar, porque la palabra de Dios fue sembrada. Gracias. Oye, pero se me hace